Advertencia a los ricos. Esta sería el aviso. Este sería el aviso hacia el tiempo de la epístola de Santiago. Sin embargo, como he dicho en alguna que otra ocasión, esto no va para aquel tiempo, ni tan siquiera para el tiempo presente, sino que va en el espacio del tiempo de Dios hasta el fin de los días. Advertencias a los ricos, no solamente que sí a los que tienen medios, sino también a aquellos que explotan a los pobres, que le pagan un salario de miseria. Hoy en día lo estamos viendo en nuestra sociedad, donde en realidad se ocurre igual que en aquel tiempo de Santiago. No es algo nuevo, pero que es repetido en toda la historia de la humanidad. La epístola esta del capítulo 5 de Santiago nos dice, vamos a leer todos los versículos de este texto para tener una idea cabal y totalmente adecuada a lo que queremos expresaros a través de esta predicación. Y empieza en este capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el final de la perícopa. Así dice la Escritura, que vosotros los ricos llorad y dad alaridos por las desgracias que os van a caer sobre vosotros. Vuestro oro y vuestra plata están llenos de herrumbre, y esta herrumbre será vuestro testigo de cargo y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días, que son los últimos. Tened en cuenta que el salario de los obreros que segaron vuestros campos y que no habéis pagado, clama al cielo, y que los gritos de los segadores han llegado a los oídos de Dios, el Señor Todopoderoso. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado los placeres. Habéis hartado vuestros corazones para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo que no opuso resistencia. Estos son los versículos en esta tarde para nosotros, en nuestra predicación. Por eso, lo que hemos leído en estos versículos de nuestro texto es acerca las perspectivas que aguardan a los ricos de aquel tiempo y también, como no, de los ricos de hoy día. Se sitúan en el día del juicio de Dios. Siguiendo la lectura bíblica del texto de Santiago, la perspectiva futura se refiere al día del juicio. ¿Sí? Al día del juicio. Ese día en el que nadie ni nada escapará de la justicia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que no hacemos. En Mateo 6, 19 al 20 nos dice: no acumuléis tesoros en la tierra, donde
la carcoma y donde ladrones perforan paredes y roban. Acumulad tesoros en el cielo, donde los ladrones no abren brechas ni roban. Aquí encontramos, evidentemente, en el contexto de esta epístola, de estos textos de esta epístola de Santiago, una alusión clara y meridiana de la violencia con la que los ricos han abrumado a los justos. También no va solamente a un nivel dinerario, no, sino a un nivel humano, y esa alusión va también a nuestra violencia, sobre aquellos que nada tienen, aquellos que siendo hijos de Dios están apartados prácticamente de la iglesia de alguna manera, donde saludamos con efusión, pero miramos con cierta retención a esos hermanos que han caído en desgracia. Estamos ante un lamento profético y apocalíptico de la perspectiva del juicio divino. No hacemos mención a ello. No somos consecuentes con la palabra de Dios. Hablamos de un buenismo en las Escrituras que no es tal, sino que nosotros hemos de alguna manera modelado la Escritura a nuestra imagen y semejanza, y eso es un error grave, gravísimo, que nos llevará hasta la muerte. Por eso la perspectiva del juicio divino es un juicio contra los que adquieren sus riquezas injustamente, a través de la extorsión, a través de la explotación de los trabajadores en aquel tiempo y también en nuestro tiempo, y de una manera mucho más encarnizada en países que no salen a la luz, al crecimiento a todos los niveles a causa de la política y de los reyezuelos del momento. Por eso, curiosamente, en el juicio nos dice aquí, en el texto que leíamos, en el juicio serán las mismas riquezas las que agrietarán, serán testigos, como testigos, digo otra vez, e instrumento del castigo de sus propios dueños, que atesoraron dinero tras dinero, que atesoraron riquezas y más riquezas, sin saber, sin conocer, sin ser capaces de comprender que la vida es un soplo, un simple soplo en el que no dejaremos nada en absoluto, ni el dinero, ni el oro, ni la plata. Ellos son los que padecen hambre, miseria, los que padecen enfermedades, los que no son tratados de ninguna de estas dolencias. Ellos son testigos y serán el instrumento del castigo de esos ricos según ellos evidentemente, pero pobres conforme a la palabra de Dios. Así que el versículo 4 nos recuerda el grito que elevan al cielo los esclavos hebreos del tiempo de cuando estaban allá en Egipto como esclavos, ¿verdad?
y de la sangre también nos muestra este versículo 4, el grito también de Abel, que clamó al cielo también, en busca de la justicia de Dios, en busca del amor de Dios, en su soledad y en su total abandono a causa de sus hermanos. El versículo 5 de nuestro texto también nos recuerda la parábola de Lázaro y del rico, ¿verdad? Es también una parábola importante para que nosotros pensemos, para que nosotros estemos al tanto de cuál es nuestra espiritualidad, de cuál es nuestra relación con los demás, con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que andan ahí por el páramo de la vida sin conocer la gracia de Dios, cuando tú, cuando yo somos herramientas en las manos de Dios para acercar el reino de Dios a esta sociedad en la cual, como antiguamente los antiguos y posiblemente también aquellos que nos seguirán, para acercar el reino de Dios a los cielos. El reino de Dios en aquellas personas que andan por esas veredas y esos caminos sin saber a dónde ir. Los ricos, dice en esta epístola, vuelvo a repetir que es muy importante, que los ricos condenan y matan al inocente. Fijaos bien. Que nosotros, los que nos consideramos ricos, no en cuanto a posesiones, pero sí estamos hablando principalmente de nuestra espiritualidad. Por eso, los ricos de los que hablamos, nosotros que nos consideramos muy a gran altura, estamos con nuestras desidias, con nuestra situación, con nuestras palabras, estamos matando al inocente de un salario que viene de Dios y que no tienen porque no hemos sido suficientemente fuertes para extender esa palabra de vida, para extender ese evangelio de la gracia de Dios. Por eso, de alguna manera, nosotros, que somos ricos, que condenamos al mundo, que matamos al inocente, nosotros cuando privamos a ese pueblo de la palabra de Dios, estamos también quitando sus posesiones que Dios, a través de la historia, desde el inicio, dio a Jesucristo, su Hijo, para la remisión de los pecados, no más pobres espirituales, sino ricos, y de no hacerlo sin somos aquellos que quitan las posesiones de aquellos mismos de los que hablaba Santiago, manipulando los tribunales. Y cuando ejercemos la violencia espiritual como simples mercenarios de la palabra, debemos leer esta epístola, debemos llevar todas estas historias maravillosas a lo más profundo de nuestra alma. ¿Por qué? Porque somos algo más que seres humanos, somos hijos de Dios, que estamos aquí en la tierra con el propósito de acercar el reino de Dios a los perdidos, aquellos que no tienen nada, que no pueden y que no tienen recursos. Por eso debemos hablar de la
insolidaridad que tenemos nosotros con los pobres en el espíritu, estamos hablando aquí, que también con los otros pobres, ¿por qué no? No debemos, repito, significar este asunto tan importante cuanto se refiere a esta situación de un mundo caído y nosotros sintiéndonos felices. Oh, Dios, yo soy bueno y este es un pecador, como decía una de las parábolas. Por eso, cuando era niño, recuerdo en mi niñez la solidaridad que había en tiempos de muchas carencias, cuando había acabado la Segunda Guerra Mundial y cuando España no levantaba todavía cabeza de su guerra civil. Pero recuerdo la solidaridad del barrio de la Trinidad, que era mi barrio, y una solidaridad que iba dirigida a los más pequeños. Aquí ocurre igual. Tú eres grande, ¿verdad? Yo soy grande, ¿verdad? Pero somos solidarios con las personas que queremos y amamos, con aquellos que aún no conocen el amor de Dios en sus vidas. Somos solidarios con la gente que amamos y los que están más cerca de nosotros, y de una manera muy, muy, muy especial con los que son pequeños en la fe, en una fe que todavía no se ha concretado, en una fe en la religión, en lo hermoso que es la Biblia, pero que debemos especialmente tener esa capacidad para ayudarles a entender el amor de Dios en las vidas. Y si tú has tenido ese amor de Dios en tu vida, debes llevarla también al corazón de estos niños de pechos espirituales, aunque sean más viejos que nosotros, ¿verdad? Porque ese es nuestro testimonio, ese es nuestro ministerio con aquellos que son más débiles, aquellos que necesitan más de la palabra de Dios, aquellos que necesitan de una palabra de consuelo en un mundo insolidario. Por eso el cristiano es un ser solidario, es una persona que sufre con el que sufre, que llora con el que llora. El cristiano convertido es alguien que debe luchar contra el diablo para acercar el reino de Dios un día y otro también. Al igual que en los días de mi niñez, mi entrada en la Iglesia Bautista de Málaga marcó un momento en la primera predicación que escuché, con el primer hermano que me habló. Han hablado muchos, han pasado muchos años, pero esas personas me hablaron, esas personas me ayudaron a conocer la gracia de Dios en mi vida por medio de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Esto me marcó para siempre, hasta el día de hoy. Por eso, cuando era niño recordaba esa solidaridad que ya no existe en nuestro mundo tan avanzado, ¿verdad? Recuerdo los escudos en los sacos de la leche en polvo que nos enviaban los norteamericanos, el gobierno americano, ¿verdad? Y el escudo que tenía.
algunas veces los veo en algún que otro filme, y los llegué a amar tantos, no esos escudos, sino esas personas que no había conocido, que no había tenido ningún tipo de relación, ¿verdad? Los amé hasta el día de hoy, en mis 70 años. Que nosotros seamos así, con los que no tienen esa comida espiritual. Hombres y mujeres, niños y niñas, que se perderán para siempre, porque no hubo una palabra de consuelo, no hubo pan que darle, porque estábamos demasiado involucrados con nuestras cosas, ¿verdad? Y eso es algo que deberíamos, de alguna manera, pensar, meditar con el corazón y pedir a Dios nuestro Señor, por medio de Jesucristo y por la acción directa del Espíritu Santo, que nos perdone. Cada día que nos levantamos, cada día que salimos a la calle, digo, no por ti que no te conozco, pero hablo por mí. No soy una persona adecuada. No soy una persona adecuada para predicar y para hablarte a ti de estas cosas. Yo me estoy predicando a mí mismo, es verdad, y en realidad estoy haciendo esfuerzo por no derramar mis lágrimas en esta tarde. Este ejemplo fue muy importantísimo, muy importante, no solo para mi niñez, sino también para conocer al Señor, la experiencia, el testimonio de muchos hermanos y hermanas, siendo aún muy jovencito, siendo un católico de comunión diaria. Un día cualquiera el Señor me llevó a la Iglesia Bautista de Málaga y allí conocí, repito nuevamente haberlo dicho al principio, pero allí conocí en esa Iglesia Bautista al Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Allí conocí a mi Dios y mi Salvador hasta el día de hoy, en mis 70 años, y no me ha dejado. Y no me ha desamparado. Es mi testimonio que quiero que escuches. ¿Por qué digo estas cosas entonces? Porque han sido por la gracia de Dios un referente muy importante en mi vida y en la vida de muchos niños y jóvenes de los 50. Y uno de ellos, repito, era Juan Bascuñana. Por eso no podemos dejar de bajar la guardia. Vivimos en una sociedad terriblemente marginada de Dios. Por eso el primer versículo de nuestro texto nos habla de aquellos que son insolidarios. ¿Con quién? Con los que no tienen nada. Con los más pobres, físicamente. Con los que no tienen nada también. A un nivel espiritual, somos solidarios con las personas y estamos en este mundo para hablar del Evangelio, para traer gentes a los pies de Cristo, unos a través de la predicación, otros con los dones que seguramente por la gracia de Dios han recibido y que están ahí tirados en la cuneta de nuestras vidas. No hablamos que también de las necesidades en cuanto a las necesidades físicas, sino también, cómo no, de las espirituales. Pensamos que somos ricos espiritualmente hablando y pensamos cuando leemos ciertos pasajes de la Escritura, bueno, esto no va con nosotros, ni mucho menos. Eso va por ti, eso va por mí, eso va por cada uno de nosotros.
Por eso este versículo y los sucesivos de Santiago no se refiere solamente, vuelvo a repetir, a las necesidades físicas, sino a alcanzar a los oprimidos por el pecado. Repito, alcanzar a los oprimidos por el pecado. Cuando nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, nos ponemos en el pedestal de nuestra riqueza espiritual, tenemos un problema con Dios y con su iglesia. Estas palabras, hermano y hermana, nos recuerda nuestros llantos, nuestros gemidos, nuestras penas cuando vivíamos sin Dios y sin nuestro Cristo. Nuestras penas, nuestros gemidos, nuestros llantos, no los pasados, sino, no lo olvidemos, los llantos, los gemidos y las penas que han todavía de venir sobre el pueblo de Dios. Y tenemos que estar fuertes. Y tenemos que ser, hermano y hermana, fuertes en la oración, en la contrición, en alabar continuamente a nuestro Dios a través de los cánticos, de los himnos, a través de una manera muy particular de las Escrituras. Por eso, cuando el convertido sigue al mundo o se siente por encima del mundo, son dos cosas, no son iguales, pero sí, casi sí. Cuando el convertido se siente por encima del mundo, nadie está por encima de nadie. Si estamos a cierto nivel espiritual es por la gracia de Dios, no porque tú seas, no porque yo sea mejor que tú y que otra persona que todavía no haya conocido al Señor. Cuando pensamos así, es que algo está fallando en nuestra espiritualidad. Ocurre, como dice el texto, que nuestra supuesta riqueza, cuando no está fijada en el crecimiento y en el acercamiento de Cristo a los perdidos, ¿qué ocurre? Que carece de bendición. Cuando ese crecimiento supuesto, cuando ese acercamiento supuesto a los perdidos, tu vida crece de bendición. Cuando nos alejamos de los que sufren, muchas veces familiares muy cercanos a nosotros, cuando nos olvidamos del compañero de trabajo que está sufriendo también ciertas cosas, no somos capaces de acercarnos o de acercarles al reino de Dios, de acercarle a Cristo a través de su palabra. Cuando no lo hacemos a los perdidos, para nosotros nuestra vida carece de bendiciones. Sí, una vez salvo, lo repetía la semana pasada, siempre salvo. Pero ojo, no perdamos de vista la perspectiva. El alegato bíblico es demoledor. Este alegato del apóstol Santiago es un alegato duro e importante para nosotros. Pensamos que esto va para los ricos. No, va para los ricos espiritualmente. De una manera muy especial para los ricos, especialmente para los ricos que se sienten ricos espiritualmente hablando. No van pues para los ricos que tienen mucho dinero, que posiblemente también.
va para mí. Este alegato va para mí y para ti en nuestras ausencias de amor hacia un pueblo perdido que necesita de la gracia de Dios y de nuestras oraciones para que sean salvos por medio de su gracia en el sacrificio de Cristo en la cruz, de tu pecado y de mi pecado, el día que fueron borrados por el sacrificio de Jesús. Tenemos pues que acercar el reino de Dios y su justicia a un mundo caído. Aquí se habla del jornal de los obreros también. Y pienso, después de muchos años de ministerio, las dificultades que tuvieron y que tienen aún muchos jóvenes para entrar al ministerio. Es también un alegato contra nuestros bolsillos. Es un alegato contra nuestra espiritualidad, falsa espiritualidad. Muchos jóvenes, después de haber hecho sus estudios, no pueden entrar en el ministerio. O pueden trabajar y entrar en el ministerio con un sacrificio enorme para el tiempo que le debe también a sus estudios, a la preparación de sus sermones y a su familia. Es difícil estos tiempos. Somos muy dados a meter la mano de nuestra ofrenda, de lo que pasa al hermano anciano, y somos muy dados a dar una pequeña limosna a la iglesia. Muchas veces ofrendamos metiendo nuestras manos en el cepillo para que no haga mucho ruido nuestras pocas monedas. Otros, por el contrario, podemos ver el color de sus billetes, ¿verdad? Y el sonrojo de los ángeles del Señor, porque piensan que dando muchos más, los que tienen más, ¿verdad?, pueden estar en un lugar más alto. De ahí las penitencias, de ahí la idea equivocada del catolicismo en cuanto a estas cosas. Hemos tenido muchos de nosotros, hermano y hermana, una vida fácil. Es cierto que no es mejor que los hijos de Dios, que el mundo no es mejor que los hijos de Dios, es cierto. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos deficiencia que el mundo puede ver, y no es precisamente un ejemplo para ellos. ¿Cuántas veces no hemos sido un ejemplo? Ni tan siquiera para nuestros propios hijos. ¿Cuántos pastores tienen a sus hijos fuera de la iglesia? Cuando han podido liberarse, si le hemos enseñado, eso es importante. En la escuela dominical, en esto, lo otro, los estudios bíblicos, sí, pero ¿qué ha fallado? De mí y de ti. Solamente puedo pedir perdón porque me siento muy fracasado. Y si no he podido llevar a mis hijos ante la presencia de Dios, ante la gracia de Dios, perdón, por mucha predicación, será vano. Pero aún así, pido cada día que el Señor me perdone y que limpie mi grado de pereza en estas cosas tan importantes. Estos versículos nos enseñan también muchas cosas de las cuales debemos y tenemos que tener en cuenta, pero al mismo tiempo, todas estas cosas que debemos y tenemos que tener en cuenta al mismo tiempo deben ser regadas por lágrimas de nuestros ojos. El texto bíblico
habla por sí mismo. No necesita que prediquemos mucho acerca de esto porque habla de sí mismo, habla por sí mismo. Habéis, dice el Señor, vivido con lujos refinados, habéis cebado vuestros cuerpos para el día de la matanza. Oprimisteis y matasteis al inocente sin que el inocente os resistiera. Evidentemente, estos textos, de no ser por la ayuda del Espíritu Santo, sería difícil continuar. Estos textos nos invitan a hacer un alto en nuestro camino y reflexionar y ser imitadores de Cristo en su vida, en su soledad en la cruz y en su victoria sobre la vida y la muerte. Esta es la gran realidad. Que nosotros podamos comprender este mensaje de Santiago. No habla solo de ricos en dinero, habla de ricos en cosas que en su espiritualidad, qué grande, Señor, gracias, en su fidelidad, oh Señor, soy fiel. Cuando esos y también nosotros no hemos entendido que sobrevivimos gracias a la gracia de Dios. Quiera el Señor que haya podido llevar este mensaje de la epístola de Santiago a ti y a ti, y que me haya servido a mí de un acicate para cambiar mis cosas y mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.